Hola, con este vídeo me dispongo a explicar las diferentes acepciones de aprendizaje, sus etapas y sus vertientes a la hora del proceso de dicho aprendizaje. Para empezar, tenemos una serie de definiciones de aprendizaje que nos han proporcionado diversos autores. Según Whitrock, es un proceso de adquirir cambios relativamente permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento, información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia. Para Papalia, es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Travers nos dice que puede ser considerado, en su sentido más amplio, como un proceso de adaptación, que el hombre adquiere nuevos modos de comportamiento o ejecución, con el objeto de hacer mejores ajustes a las demandas de la vida. Ardila lo establecía como un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que ocurre como resultado de la práctica. Finalmente, Gallardo y Camacho en 2008 definían aprendizaje como el proceso de cambio que tiene lugar como consecuencia del estudio o de la experiencia, donde el individuo adquiere una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que le permiten desarrollarse personal, profesional y socialmente. El aprendizaje de una habilidad tiende a seguir cuatro etapas generales. Mientras lees la diapositiva, piensa de qué manera el aprendizaje de una habilidad, como la de conducir, encaja en este cuadro. La primera etapa recibe el nombre de incompetencia inconsciente. No solo ignora el alumno lo que ha de hacer, sino que tampoco tiene ninguna experiencia de ello. Esta es la etapa de la ignorancia dichosa. Para un niño, la conducción de un coche es un misterio. La segunda etapa es la de incompetencia inconsciente. El alumno ha empezado a hacerlo y no tardan en surgir los problemas. Esta etapa exige toda su atención consciente. Es la más incómoda, pero también es la etapa en que más aprende. Puesto que es incómoda, resulta importante que los formadores apoyen plenamente a los alumnos y les expliquen que esa incomodidad es señal de que están aprendiendo. Si la etapa de incompetencia consciente se hace demasiado larga o demasiado incómoda, los alumnos pueden desanimarse y por eso es importante dividir la habilidad en fragmentos manejables. A continuación se llega a la etapa de la competencia consciente, en la que el alumno es capaz de hacerlo, pero aplicando atención y concentración. Por último, está la etapa de la competencia inconsciente. La habilidad se convierte en una serie de hábitos automáticos y su mente consciente queda en libertad para escuchar la radio, mirar el paisaje o mantener una conversación mientras conduce. En el siguiente vídeo se va a hacer un pequeño resumen sobre estas cuatro etapas. Durante el proceso de aprendizaje de una actividad o de una habilidad nueva, pasamos por cuatro etapas diferentes antes de conseguir dominarla completamente. La primera etapa del proceso de aprendizaje es la incompetencia inconsciente. Durante esta primera etapa, pongamos el ejemplo de aprender a conducir, nosotros no sabemos absolutamente nada de cómo hacerlo. Estamos empezando completamente desde cero. Una vez que se despierta tu interés por cómo conducir, estás pasando de la primera fase de la incompetencia inconsciente a la segunda etapa de este proceso, que es la incompetencia consciente. Empezamos a prestar nuestra atención a todos los detalles que necesitamos aprender para conducir correctamente. Al principio nos va a costar porque es algo que es completamente nuevo y necesitamos prestar muchísima atención para aprender a hacerlo. Durante la incompetencia consciente, necesitamos prestar toda nuestra atención para aprender cómo hacer las cosas bien, pero estamos mejorando. Una vez que tenemos interés en cómo conducir, empieza la fase de la incompetencia consciente. En esta fase sabemos que no sabemos conducir, pero estamos en el proceso de aprender. Estamos prestando mucha atención a todos los detalles relacionados con cómo conducir. Esta etapa es la más complicada del proceso. El motivo es porque estamos prestando toda nuestra atención a algo que es completamente nuevo para nosotros. Con el paso del tiempo, empezaremos a ir aprendiendo a hacer las cosas y nos será cada vez más sencillo. En ese momento es cuando entraremos en la tercera etapa, la competencia consciente. En esta etapa sabremos cómo conducir. La diferencia está en que todavía nos cuesta. Ya sabemos cómo conducir, pero todavía tenemos que prestar mucha atención al proceso. Una vez que llevas un tiempo prestando atención a cómo hacer las cosas, pasarás a la última etapa. Ya sabrás cómo hacerlo y cada vez te costará menos. Esta etapa es la competencia inconsciente. En esta última etapa ya has aprendido todo lo necesario para saber conducir sin ningún tipo de problemas. Anteriormente ya sabías hacerlo, pero te costaba mucho esfuerzo, tenías que prestar mucha atención. En cambio ahora es mucho más sencillo.
has interiorizado lo necesario y ahora lo haces de una forma mucho más natural y fluida. Una vez llegados a esta última etapa, se puede decir que ya se ha aprendido la nueva Partiendo habilidad. de estas etapas, tenemos a continuación una serie de teorías clásicas sobre el proceso de aprendizaje. Las podemos dividir en dos bloques, por un lado las teorías asociativas y por el otro lado las ideas constructivistas. En el primero de los grupos encontramos diferentes teorías al respecto, pero todas ellas están relacionadas con el conductismo y parten de la primera, el condicionamiento clásico de Pavlov, el cual estudió el aprendizaje como relación entre estímulos y respuestas y demostró que se podía producir una respuesta condicionada ante un estímulo en principio neutro. Skinner siguió los estudios de Pavlov y trabajó con palomas, a diferencia del condicionamiento clásico que se centra en la asociación entre estímulos y respuestas. El operante se centra en el desarrollo de nuevas conductas en base a las consecuencias que implican. Las conductas que conllevan consecuencias positivas tienen mayor probabilidad de repetirse que aquellas que conllevan consecuencias negativas. Es decir, si se castiga una conducta, tendrá menos probabilidad de repetirse en el futuro que si se premia. Se aprende entonces con premios y castigos. Thorndike también se basó en los trabajos de Pavlov, pero él proponía que el aprendizaje consiste en la formación o reforzamiento de una conexión entre una situación, estímulo, y una respuesta. Observó que ante una situación nueva, los animales probaban diferentes respuestas, es decir, intentaban llegar a su meta por ensayo y error. Si su respuesta les llevaba al éxito, a conseguir su objetivo, había más posibilidades de que lo repitiesen en el futuro. En cuanto a las palabras clave o las ideas asociativas, encontramos las siguientes. La correspondencia nos habla de que todo lo que hacemos y decimos tiene que ver con la realidad, y por lo tanto aprender es reproducirlo más fielmente la realidad y enseñar es mostrar al mundo lo más parecido posible para ser copiado. La equipotencialidad nos habla de que todos los procesos son comunes a todas las tareas, pensamientos y especies. Como hemos comentado previamente, la relación estímulo-respuesta y estímulo-consecuencia estaban intensamente relacionados con las teorías de Pavlov y Skinner, así como el éxito o fracaso está próximo a la teoría del ensayo y error de Thorndike. Por último, resaltar que el alumno, según estas teorías asociativas, es un sujeto pasivo, que simplemente reproduce lo que ve y no tiene participación, pues el origen del aprendizaje es externo. En cuanto a las ideas del proceso de aprendizaje constructivistas, encontramos también diferentes teorías. Para empezar, Piaget, con su aprendizaje por descubrimiento, estableció que el aprendizaje es producto de la experiencia, que se construye en representaciones. Se centró en el aprendizaje infantil y se basó en el aprendizaje por solución de problemas o afrontamiento de situaciones nuevas o desconocidas. Su idea central es que el pensamiento desde la infancia se construye de manera progresiva. Ausubel no estaba de acuerdo con Piaget y rechaza el supuesto de que solo se entiende lo que se descubre, ya que considera que también puede entenderse lo que se recibe. Este autor planteó que el aprendizaje de los alumnos depende de su estructura cognitiva previa, que se relaciona con la información nueva. Si la información recibida puede relacionarse con conceptos adquiridos anteriormente, conceptos inclusores, el aprendizaje será significativo, es decir, se almacenará la información nueva porque se conectará con otra previa. Para Brunner, el aprendizaje consiste esencialmente en la categorización de nuevos conceptos. De este modo, más importante que la información son las estructuras que el sujeto forma, la reordenación o transformación de datos que le permiten ir más allá de ellos. Por ello, el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información, y cada persona lo realiza a su manera. El individuo atiende selectivamente a la información, la procesa y la organiza de manera particular. Vygotsky hace su principal aportación en la idea de que el otro tiene un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, pues su idea principal es que el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el que nacemos, el cual nos transmite los productos culturales a través de la interacción social. Los términos o ideas que se nos presentan en las teorías constructivistas son los siguientes. La interacción entre las propias ideas y ajenas es la clave de esta postura, pues partiendo de unas propias, lo que venga de fuera va a hacer reestructurar los esquemas previos para adaptarse a una nueva realidad. La asimilación consiste en interiorizar un objeto o evento a un esquema conductual o cognitivo previamente establecido, es decir, aplicar conocimientos adquiridos previamente a objetos nuevos e interpretar sucesos distintos de los aprendidos.
Acomodación se trata de ajustar a las circunstancias cambiantes de la realidad, modificando la estructura cognitiva o el esquema comportamental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el momento eran desconocidos. Ambos procesos, tanto la asimilación como la acomodación, se alternan en la constante búsqueda de equilibrio para intentar controlar el mundo. En esto estamos hablando de la equilibración. Cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable en base a los esquemas preexistentes, el sujeto entra en un momento de crisis y busca encontrar nuevamente el equilibrio. Para esto se producen modificaciones en los esquemas cognitivos, incorporándose así las nuevas experiencias. La significación nos indica que las ideas nuevas deben de conectar con las antiguas, para que el aprendizaje que se produzca sea significativo, y así éste sea transportable a la realidad y podamos adaptar nuestros esquemas previos al nuevo aprendizaje. La principal diferencia con las ideas asociativas es el papel del sujeto en este proceso, pues aquí el sujeto es activo y produce el aprendizaje a través de su trabajo y de la reorganización de esquemas previos y reestructuración de antiguos aprendizajes. Nos encontramos, pues, ante un origen del aprendizaje interno, frente al sujeto pasivo y reproductivo del caso anterior. Esto no quiere decir que uno u otro sea mejor, sino como docentes debemos saber cuál será la manera adecuada de afrontar cada materia para que el proceso de aprendizaje sea el óptimo, consiguiendo pues una integración de ambas teorías en nuestro trabajo, para conseguir formar a nuestros futuros alumnos de la mejor manera posible.